Ahora sí, vamos a empezar. Fundamental, siempre, ¿sí? Fundamental. Para este tipo de tejidos siempre tiene que ser un hilado de 2 cabos, ¿sí? Un hilo que tenga 2 cabos. Esta lana es la que tengo a mano en este momento, ¿sí? Es una lana que no está dentro de mi preferencia, pero es la que tengo a mano. Yo les decía, respecto de los hilados que vamos a utilizar, yo les proponía que sea algo que sea bien hilado y que sea lo menos peludo posible. Me refiero a que ven, le pongo el contraste con mi remera para que se vea bien. Ven que tiene mucho pelo fuera, lo que va a suceder es que se nos haga difícil de cruzar la urdimbre por un lado y que se nos va a llenar de pelusa el atadito. ¿Sí? De todas maneras, voy a trabajar con lo que tengo. Bien, primer paso y una serie de detalles. Como les decía anteriormente, yo les voy a contar mi experiencia, o sea, voy a trabajar sobre mi experiencia y probablemente deje de lado las otras opciones. De todas maneras, digamos, como me voy a pasar por alto, digamos, a hablar de las distintas alternativas respecto de cómo hacer una cosa, si es tema de conversación, después podrán comentarme para que en los encuentros en vivo que vayamos teniendo yo les pueda hacer alguna aclaración más respecto de por qué no uso o por qué no hago referencia a tal o cual cosa. De todas maneras, vamos a comenzar de la siguiente manera. Lo primero que no hago y no voy a hacer nunca, y les sugiero que no hagan por comodidad y por manejo, nunca atar la urdimbre a los travesaños. ¿Sí? Recuerden en primer lugar que tenemos que sacar estos travesaños, entonces no los vamos a atar a los travesaños. Lo que sí voy a hacer es con un hilito adicional, ¿sí? Yo les había dicho que compren hilo de algodón. Con este hilo auxiliar, lo que voy a hacer sí es atar la urdimbre al travesaño. Entonces, como voy a empezar a urdir de este lado, me va a sobrar, no sé, unos 30 centímetros de urdimbre. A la urdimbre la voy a atar acá. ¿Sí? Fíjense que estoy trabando con este hilito, estoy trabando la urdimbre, ¿sí? Y la voy a atar acá. Un hilo de algodón fuerte y un nudo a la sencillo. Ahí está. Bien, una vez que tengo esto, ahora sí voy a empezar a urdir. El procedimiento del urdido va a ser sencillo. Siempre voy a urdir en circular. ¿Sí? Siempre voy a urdir todo en circular. ¿Qué me refiero? Que voy a pasar por arriba del travesaño superior, ¿sí? Vuelvo por atrás y paso por abajo del travesaño inferior. Yo les decía en mi experiencia, nunca urdí en 8, ¿sí? Porque no, me parece que no hace falta. Y para este caso es un poquito complejo y me termina generando incomodidad hacer el urdido en 8. Entonces, en este caso voy a hacer el urdido en circular. Entonces, en este tejido lo que voy a hacer es poner unas vueltas de este natural. Luego voy a poner unas vueltas de los colores que ya tengo preparados y teñidos. Y voy a hacer en la parte central del tejido, voy a hacer todo un laboreo, ¿sí? Entonces voy a colocar 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10 vueltas de natural,
¿sí? Y a este lo voy a dejar acá. Bien. Voy a seguir con este oscuro, ¿sí? Y acá voy a hacer exactamente lo mismo que hice recién. No lo voy a atar al travesaño, sino que lo voy a pasar por aquí dentro, ¿sí? Para que ya vaya ocupando el lugar que va a tener. ¿Sí? Lo dejo ahí abajo. Va a quedar trabado con esta misma urdimbre. Y lo voy a trabar con este, que es el que venía. Así empiezo a urdir con este. Este lo dejo abajo de vuelta y continúo. Es decir, sin cortar ningún hilo, ordenándolos, voy a seguir haciendo el urdido en circular. Cinco. 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, lo mismo voy a hacer con este que sigue, ¿sí? Entonces este lo tomo acá, meto por acá adentro, ese hilo va a quedar ahí abajo, ¿sí? Y lo voy a trabar con este que venía. Y voy a continuar cubriendo. Y este va a quedar ahí abajo, ¿sí? Es lo más sencillo que he logrado hacer en todo este tiempo de experiencia. Bien, mientras yo voy haciendo esto, les voy contando que vamos a ir viendo las distintas cosas que se pueden presentar en este trabajo, las distintas dificultades que se pueden presentar. Vamos a ver qué pasa cuando se nos termina la urdimbre y tenemos que seguir con el mismo hilo y tenemos que hacer un nudo. Bien, acá me apareció un nudo. Como ya lo había sentido, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer este nudo. ¿Sí? Ven que tengo un nudo ahí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer este nudo así acá. Como si fuese un lazo. Este lazo es súper firme y no se va a correr en todo el trabajo. ¿Qué me va a permitir eso? Fíjense que en este caso lo voy a dejar, a propósito, lo voy a dejar acá arriba para que después pueda meterlo esconderlo ¿sí? Entre la trama sin tener que andar cortando el urdimbre, ¿sí? Ahí está. Ese nudo va a quedar ahí y cuando termine el tejido este lo voy a esconder entre la trama. Ya se nos presentó una primera dificultad y ahora les voy mostrando cómo la vamos a resolver, ¿sí? 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, entonces, en este caso, ¿sí? Yo voy a hacer un tejido que va a tener este borde, como les decía, ¿sí?
borde blanco, negro, rojo. ¿Sí? Y después en la parte central, en todo lo que se hace, o sea, esto mismo lo voy a repetir yo, en mi caso, porque acuérdense que mi especialidad son los tejidos tradicionales mapuche. Entonces yo voy a continuar, ¿sí?, con eso para que ustedes lo tengan bien en mente. Este tipo de tejidos siempre es simétrico. Entonces en el borde lateral voy a repetir estos tres colores de la misma manera. O sea, de afuera hacia adentro, blanco, negro, rojo. Y en toda esta zona a mí me va a quedar para hacer el laboreo, que yo voy a hacer laboreo suplementario. Después les voy a explicar cómo tendríamos que hacer para hacer los otros tipos de ordenamiento de borde imbré para que podamos hacer peinecillo, como les decía, y el laboreo de pares dobles. Bien, para no estar mucho tiempo haciendo exactamente lo mismo, ahora voy a cortar la cámara, voy a continuar urdiendo y voy a poner todo un sector de blanco y después cuando retome les voy a ir explicando cómo voy a ir incorporando los colores para que ustedes vean cuál es el procedimiento. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? Bueno, lo que hice ahora con el blanco, para no aburrirlos mientras yo hacía todo esto, fui poniendo tantas vueltas de blanco como, bueno, hasta llegar al medio. Como verán, digamos, en esta primera parte, la bordimbre está toda bien pegadita, ¿sí? Una con otra. En esta segunda parte, como yo les decía que voy a hacer suplementaria, lo que voy a hacer es ir intercalando el hilo de color entre los hilos que corresponden para poder luego hacer el laboreo. Corto al medio porque en mi mente esto funciona de la siguiente manera. Yo sé, como lo hemos hablado, y acá vamos a hacer la prueba. Yo sé que depende del grosor del hilado que voy a usar para hacer cada trabajo. Yo sé cuánto ocupan 10 vueltas de hilo, ¿sí? Si voy a mirar acá, en estas 30 vueltas de hilo, ¿sí? En estas 30 vueltas de hilo son 8 centímetros, ¿sí? Son sencillamente 8 centímetros. Eso a mí me da la pauta de cuántos hilos voy a usar, ¿sí? Si yo al total del trabajo, que son 94 centímetros, yo le resto los 8 de acá y los 8 de acá, van a ser 94 menos 16, van a ser 78. Y en esos 78 centímetros yo tengo que calcular cuántos hilos van a entrar en este espacio, ¿sí? Después voy a hacer bien la cuenta, ustedes pueden ir haciendo la cuenta, ¿sí? Voy de vuelta. Yo sé que en 8 centímetros me entraron 30 hilos, 30 vueltas de hilo, ¿sí? Supongamos que yo voy a hacer un tejido de 96 centímetros, voy a redondear, ¿sí? Voy a hacer 96 centímetros, ¿sí? Entonces tengo 8 de un borde, 8 del otro, son 16 centímetros, me van a restar 80 centímetros, ¿sí? Si en 8 centímetros me entraron 30 hilos, en 80 centímetros me van a entrar 300 hilos, ¿sí? Esa es la cuenta que yo hago. Entonces, hasta la mitad, más o menos, voy a poner 150 hilos en total. Ese es el cálculo que yo hago, para que a ustedes les resulte sencillo y para que ustedes puedan de alguna manera programar en el caso de que tengan que ir variando el color de los hilos, ¿sí? Para hacerlo lo más sencillo posible. De esa manera entonces yo podría colocar completo, ¿sí?, la cantidad de hilos blancos que yo necesito. Para quienes no lo saben, cuando nosotros trabajamos en suplementaria, la suplementaria se trabaja un hilo de color entre dos hilos blancos, ¿sí? O sea que yo voy a tener, por cada hilo de color voy a tener dos blancos. O sea que si voy a poner 300 hilos en el espacio de los 80 centímetros, de esos 300 hilos van a ser 200 blancos y 100 de color. Más fácil todavía como para hacer la cuenta y saber cuántos hilos voy a ir poniendo a medida que los voy necesitando, ¿sí? Entonces, en estos primeros 40 centímetros, que serían desde el borde hasta el centro, yo voy a poner 100 hilos de color
100 hilos blancos y 50 hilos de color. Esa es más o menos la cuenta que yo voy a ir haciendo. Como yo sé que voy a poner hilos negros e hilos rojos, ¿sí? Voy a pensar que como van a ser en un total de 100 hilos de color, lo que puedo hacer es dividirlos. 30 negros, 40 rojos y 30 negros. Esa es la forma en la que lo voy a hacer. Si quieren, digamos, para corregir, digamos, esta cuestión de la simetría, lo que puedo hacer es, en lugar de poner 100 hilos de color, voy a poner 99 hilos de color para que haya uno en el centro y tenga uno en el centro, 44 más 48, uno en el centro, y en lugar de tener 50 para cada lado, voy a tener 49 para cada lado. Y de esa manera me va a quedar impar, y eso es lo que haría falta para la simetría. Entonces, toda esta cuenta, ¿sí? Voy a ir de vuelta. Yo voy a hacer un tejido de 96 centímetros de ancho. Voy a separar 8 de borde de cada lado, donde tengo, en esos 8 centímetros, me entran 30 vueltas de hilo. Para los 80 centrales, ¿sí? Si me quedan en 8 centímetros, tengo 30 vueltas de hilo. Para 80 centímetros tengo 300 vueltas de hilo. Como yo voy a poner un hilo de color por cada 2 hilos blancos, voy a poner un total de esos 300, van a ser 200 blancos y 100 de color, ¿sí? Bien, espero no haberlos mareado más de lo necesario. Bien, voy a seguir entonces, como les decía, voy a poner 30 negros, 40 rojos y 30 negros. Vueltas, ¿sí? Me refiero a vueltas. Bien, ¿se acuerdan que el negro yo lo había dejado acá? Lo he enganchado con este rojo. Entonces este negro, lo que voy a hacer es pasarlo por adentro, ¿sí? Fíjense que tomo todos estos rojos, mejor de este lado. Ahí está, un poquito más lejos. Ahí está mejor. Tomo todos estos rojos y al ovillo negro lo paso por adentro, de manera que este negro, ¿sí?, va a estar tomando la posición, o sea, estos hilos negros, ya sea, fíjense que el rojo también viene por adentro, va a ir tomando la posición de la primer pasada de trama. Bien. Como este tejido va a ser suplementaria, como les decía, la técnica de suplementaria, ahí nomás, perfecto. La técnica de suplementaria, recuerden que va a ir un hilo de color entre 2 hilos blancos. Como después yo voy a cruzar la urdimbre, ¿sí? Vamos a tener que hacer una especie de forzar, digamos, el orden de los hilos, pero yo voy a necesitar que los hilos estén ordenados para hacer un mejor trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir acomodando, a medida que voy urdiendo, ¿sí? Voy a ir acomodando, y cada hilo de color que voy poniendo va a ir quedando entre 2 hilos blancos, ¿sí? Esto que voy a separar acá es para que lo vean así. Cada hilo de color, permiso, ahí está. Fíjense que cada hilo de color queda entre este blanco, ¿sí? Ahí está, arriba de mi dedo queda. Ahí se ve clarito, listo. Entonces, si ustedes quieren, también van a ir acomodando la urdimbre en la parte de abajo. Aunque ustedes saben que en algún momento el hilo se va a cruzar, pero por lo menos en una de las partes, yo prefiero que siempre sea arriba, el hilo me quede ordenado. Entonces, paso 1, pongo el hilo de color y corro el segundo. Entonces, este hilo de color me queda otra vez entre 2 hilos blancos. Es decir, que vamos a ir formando, o ya yo voy a ir formando, o sea, en tercios, en tríos, no me salía la palabra, independientes uno del otro, ¿sí? Donde cada hilo de color va a ir quedando entre 2 hilos blancos. Bien,
Habíamos hablado de... ahí está, ahí se ve bien. Donde cada hilo de color queda entre dos hilos blancos. Habíamos hablado, yo les voy a ir, mientras sigo haciendo un poquito esto, les voy a ir contando un par de cosas más. Que en alguna oportunidad me habían preguntado, algunas personas, respecto de cuántas técnicas se podían hacer en este primer tejido. Yo les decía que no hace falta que ustedes hagan todo este procedimiento, ¿sí? Por lo menos el procedimiento de los bordes, el procedimiento de los hilos, pero no necesariamente para tejer suplementaria. Yo quiero que ustedes vean todo el procedimiento, pero que no se enreden en la parte del tejido de la suplementaria, que puede ser un trabajo posterior. ¿Sí? No hace falta que ustedes lo hagan necesariamente ahora este trabajo. Entonces, ustedes a lo mejor pueden hacer el borde, después pueden ver de qué manera se pueden ir intercalando los hilos, no necesariamente para hacer el laboreo, porque si ustedes se detienen a hacer el laboreo, tal vez les resulte más complejo o se van a demorar mucho más cuando no hace falta, y tal vez ustedes pueden hacer un tejido llano. Lo que pueden hacer es hacer listas de distintos tamaños, ¿sí? Yo les voy a mostrar cómo se haría para hacer, por ejemplo, el peinecillo, para que puedan incluir un peinecillo, para que puedan incluir la forma sencilla de hacer los pares dobles. De manera que ustedes, digamos, como que vayan a la parte más importante, que va a ser todo el procedimiento que vamos a hacer de urdido, como les decía, de enlisado, de cruce, y sobre todo, que es la parte fundamental de este tipo de tejido, que es el atado del urdimbre, ¿sí? El atado del urdimbre al travesaño exterior, ¿sí? Cómo hacer el atado y cómo empezar a tejer, y sobre todo cómo terminar a tejer. Así que bueno, yo voy a seguir con esta parte del urdido. Después les voy a mostrar cómo hacer las otras partes para que ustedes puedan ir viendo de qué forma podemos hacer el urdido para el peinecillo, como les decía, y para los pares dobles. Bueno, como verán, ya tengo listo todo el urdido, ¿sí? Bueno, lo que fue haciendo, así después les muestro lo que les quería decir. Lo que fui haciendo es, como les dije, puse la mitad de hilos blancos, ¿sí? Después de esta mitad de hilos blancos puse una cantidad de hilos negros, la que tenía prevista colocar, y a medida que iba colocando los hilos negros, los iba poniendo en posición, ¿sí? Una vez que terminé de colocar los hilos negros, de la misma manera que había hecho acá abajo, después les voy a mostrar, de la misma manera que había hecho acá abajo, con el último hilo negro, lo enrosqué con el rojo, continué con el rojo, y así sucesivamente hasta completar todo el rojo. Después lo completé con el rojo, lo enganché con el negro y seguí hasta terminar. Es decir, me llevó más de un ovillo de hilo blanco, creo que fueron 2,5, y los nudos quedaron acá, ¿sí? Yo les decía que no hacía falta hacer nudo, estos nudos son desanudables, el mismo que hice acá arriba, que les había mostrado anteriormente, y cuando se me terminó el rojo, este continuó acá, y cuando se me terminó el negro, este continuó acá, ¿sí? De manera que prácticamente no van a quedar nudos en el tejido, porque cuando lleguemos acá, lo voy a desarmar y al hilo lo voy a poner como trama, ¿sí? Bueno, lo que me interesa mostrarles ahora es, bueno, teniendo en cuenta que a partir de los dos travesaños yo hice urdimbre circular, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer ahora es cruzar la urdimbre, ¿sí? Yo tengo acá dos planos de urdimbre, tengo los hilos que quedaron delante del travesaño y los hilos que quedaron detrás del travesaño. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar hilo por hilo y los voy a empezar a cruzar, de manera que a los hilos que van a quedar hacia adelante yo los voy a atar con los lisos o con tonón, como prefieran llamarle, y eso es lo que me va a permitir cruzar y descruzar la urdimbre, ¿sí? Para hacer el proceso básico del tejido. Bien, lo voy a hacer en dos partes. Primero me interesa mostrarles lo siguiente. Como yo sé que hay gente en el taller que tal vez no tenga manejo de suplementaria, y como les decía inicialmente, si tienen manejo de suplementaria, lo que pueden hacer es en un sector hacer laboreo, ¿sí? En los otros sectores hacer
listas, que puedan hacer listas, un sector de laboreo tal vez, listas y un pequeño sector de laboreo, como para que no se, digamos, como para que no se demoren tanto y entiendan, digamos, como les decía al principio, el interés principal del taller es que entiendan cómo se arma, ¿sí?, todo lo que necesita un tejido de 4 hilillos, y después ustedes con tiempo, sabiendo esta primera parte, teniendo noción del manejo, puedan ya meterse en lo que se refiere a hacer algún tipo de labor cuando creo que inicialmente no hace falta. De todas maneras, si quieren hacerlo, háganlo, pero en un sector. Entonces, en esta primera parte el cruce va a ser sencillo, es decir, porque yo tengo el hilo blanco que va por el primero, digamos. Va y viene, voy a levantar el de atrás, voy a bajar el de adelante, ¿sí? Y de esa manera voy a ir cruzando el urdimbre. En el caso de la parte donde yo tengo los hilos acá, acuérdense, como les decía, que el hilo, en el caso de la suplementaria, el hilo negro va entre dos blancos. En la parte superior, donde está armado, como yo les fui mostrando, el hilo de color siempre está entre dos blancos. Pero si yo los voy a cruzar, en el orden van a estar, o sea, yo voy a mover un blanco y atrás tengo un blanco, pero yo necesito mover un negro. Entonces voy a tener que alterar el orden inicial que tiene, ¿sí? De todas maneras me interesa más la primera parte, ¿sí?, que tiene que ver con en la parte de la lista o de los peinecillos. Bueno, los peinecillos lo vamos a ver después, ¿no? Me interesa más la parte de la lista, ¿sí?, o la parte del tejido llano, donde vamos a ir haciendo el cruce. Eso es lo que les voy a mostrar ahora con detalle y con detenimiento. Bien. Vamos a hacer una maniobra de filmación acá. Bueno, eso. Así se lo podemos mostrar lo mejor posible. Ahí estamos. Bien, entonces como les decía, esta parte donde están este rojo, negro y blanco, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Fíjense que tomo con mi mano izquierda, ¿sí?, y pongo el dedo índice en el medio, ¿sí?, el resto de los dedos detrás, para hacerlo ordenado, ¿sí? Entonces, siempre mirando la parte que yo tengo ordenada, que es la parte que tengo acá arriba, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? El que está atrás lo traigo para adelante y el de adelante para atrás, ¿sí? Siempre en la parte más ordenada. Con el dedo índice me ayudo para agarrar este de acá y sobre mi mano derecha voy dejando la parte que tengo cruzada. Por supuesto que si di 10 vueltas de blanco, ¿sí?, cuando el último blanco empieza el negro. Y no se cruzan, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Entonces, viene de atrás para adelante y de adelante para atrás. Voy mirando acá, ¿sí?, en esta parte, de manera de que sea totalmente ordenado. Si hay alguno cruzado, no importa, porque después, como les decía, cuando tenga que hacer el cruce de la parte donde va a ir el laboreo, lo vamos a forzar a los cruces, así que no tendría que haber ningún inconveniente. A ver, en el caso de que haya un hilo cruzado, en algún momento, ese hilo cruzado va a quedar, entre comillas, ese hilo cruzado va a quedar agarrado. Voy a dejar este para que quede marcado el cruce. Si hay un hilo que queda cruzado, o sea, porque supónganse que cuando yo fui urdiendo, en la parte de atrás los hilos van a quedar cruzados, ¿sí? Entonces, el nuevo orden del cruce va a estar dado por esto que estoy haciendo ahora, esta separación, ¿sí? Cuando yo ate los lisos, en ese cruce que yo voy a generar con los lisos, voy a tener el nuevo orden. Este primer orden que yo tengo, como les decía, ¿sí?, donde tengo cada hilo de color entre dos blancos, es un orden inicial que a mí me va a permitir tenerlos ordenados al momento de hacer los cruces. Una vez que yo haga los cruces, el orden de los hilos va a estar dado en el atadito. Una vez que yo ate los hilos, ahí va a estar ordenada el urdimbre. Y para el caso de que haya hilo cruzado, ese hilo cruzado va a quedar trabado en el primer cruce.
Porque cuando yo hago el primer cruce para pasar la trama, en la primera pasada de trama, ese hilo desordenado se va a ordenar y a partir de ahí no va a haber más desorden. ¿Sí? Bien. Voy a continuar con esta parte y acá quiero que lo vean bien y quiero que me presten mucha atención. Yo acá tengo, como les decía, ¿sí? Blanco, color, blanco. Blanco, color, blanco. Blanco, color, blanco. Y atrás lo mismo. Pero yo necesito que en el cruce quede blanco, color, blanco. Entonces yo les voy a ir diciendo qué color va para que ustedes se vayan dando cuenta qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Este rojo va para atrás. Entonces yo necesito blanco. Ven que el primero que me aparece a mí es el compañero de este que estoy moviendo. Pero yo necesito un color. Entonces este blanco lo voy a dejar atrás. ¿Sí? Entonces muevo blanco para atrás, negro para adelante, blanco para atrás. Y ahora blanco para adelante, negro para atrás, blanco para adelante. Voy de vuelta. Blanco, color, blanco. Blanco, color, blanco. Blanco, color, blanco. Blanco, color y blanco. Si yo lo hiciera en el orden en el que están, me quedaría blanco, blanco, negro, negro, blanco, blanco. Yo no necesito que sean así. ¿Sí? Yo necesito blanco, color, blanco, por más que alterne el orden, blanco, color y blanco. Un poquito más arriba. Ahí está. Entonces, presten atención acá arriba. Yo tengo blanco, color, y el que sigue acá es el blanco, pero pero yo tengo este negro, entonces este negro lo levanto, ¿sí? Y bajo este blanco. Y de atrás blanco, ahora sí color y blanco. Ven que yo les decía que este negro ahora se está cruzando, pero este cruce va a quedar en la última pasada de trama y no va a influir en nuestro tejido porque este nuevo orden que yo tengo acá es el que va a regir el orden de la urdimbre y no se va a desordenar más mientras yo tenga los atadillos. ¿Sí? Sigo un poquito más. Blanco, color, blanco, blanco, color y blanco. Blanco, color, blanco, blanco, color y blanco. ¿Sí? Otra forma en la que yo suelo contar esto, bueno, para quienes vienen haciendo varios talleres conmigo saben que yo les comparto mis tips, mis ideas, mis ocurrencias. Entonces, si yo pienso, a ver, si yo no cuento el primer blanco, ¿sí? Yo tengo 1, 2, color, 1, 2, color, 1, 2, color, es decir que el tercer hilo y todos los múltiplos de 3 tienen que ser hilo de color. Entonces voy a ir contando así. Blanco, color. ¿Sí? Perfecto. Ahora viene blanco. Entonces, yo voy a seguir 1, 2, color. 1, 2, color. 1, 2, color. Y ahora voy a seguir así. 1, 2, 3, color. 4, 5, 6, color. 7, 8, 9, color. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Sí? Entonces, yo sé que los múltiplos de 3 tienen que ser hilo de color. ¿Para qué hago esto? Me pasa a mí. Cuando yo trabajo, generalmente estoy disperso, entonces yo sé que voy contando y que cada vez que yo digo el número que yo sé que es múltiplo de 3, tiene que ser color, para que me coincida, porque a veces me pierdo. Entonces voy haciendo eso y de alguna manera voy mecanizando el procedimiento, ¿sí? Este era el último. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Sí? Es la forma que me resulta más fácil. Bien, entonces, este procedimiento, ¿sí? Como les decía, tengo que hacerlo en toda la urdimbre. Una vez que haga esto, después voy a seguir con los lisos y después seguimos con la parte que corresponde.